Buenos días. Vamos a ponernos de pie para poder orar juntos y dejar que Dios tome el control de esta predicación. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos a ti la gloria, a ti la honra. Gracias por permitirnos llegar aquí a este lugar. Y como lo alabamos, Señor, queremos escuchar tu dulce voz. Queremos realmente que tú mandes esa lluvia de lo alto, que es esa palabra, Señor, que necesitamos todos los días para seguir fortalecidos, para seguir siendo cambiados, transformados. Hoy te rogamos que sigas hablando en nuestro corazón, que hoy sigas cambiando aquello que nosotros no podríamos nunca hacer. Gracias porque tú me permitiste llegar a este lugar, a esta iglesia, para poder seguir cultivando mi espiritualidad, seguir creciendo en ti a través de tu palabra, siendo obediente, ser manso y humilde en todo momento. Y he aprendido, Señor, que el orgullo y la soberbia son estorbos para mi crecimiento. Quítalas de mi corazón, Señor, y dame ese corazón como el tuyo, un corazón de carne, mi Dios. Que este momento sea un tiempo de mucha reverencia, de poner atención hoy en lo que tú tengas dispuesto para tus ovejas. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que dirija, el que confronte, el que consuele, el que fortalezca, Señor. Yo tan solo he puesto mi corazón, Señor, mi boca, mi voz. Úsala, Señor, esta mañana, que sea un instrumento tuyo útil para ti, Señor. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Creo que la alabanza vino a preparar justamente el mensaje de hoy. Mucho de lo que hoy tú cantaste, alabaste y dices, cámbiame, renuévame. ¿Quién quiere eso? Amén. ¿Realmente quieres en tu corazón que Dios te cambie, que te renueve? ¿Realmente quieres enamorarte más de Dios? ¿Lo quieres hacer? ¿Realmente quieres dejar que Dios tome el control de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia? ¿Realmente lo anhelas? Es muy importante eso, amados. Y eso es parte de quitar la parte religiosa de nuestra vida. Si hoy realmente queremos un cambio radical, un cambio verdadero, tenemos entonces que aplicar lo que Dios dice en su palabra. Hoy en esta mañana, el mensaje de hoy es: no seas indiferente a su palabra. Estamos viendo la serie El Cristiano y la Palabra. Es lo que estamos viendo el día de hoy. Ya tenemos varios domingos viendo justamente esa serie y hemos tomado el libro o la carta de Santiago. Entonces hoy algo Dios te quiere decir con que no seas indiferente a su palabra, sino tienes que mostrar algo contrario a la indiferencia, que es el interés. ¿Qué es el interés? Vayamos nuevamente a la carta de Santiago, capítulo 1. Me imagino que ya han leído varias veces esta carta. Solamente son 5 capítulos, muy cortitos, pero de mucho aprendizaje. Y si tú quieres crecer en tu fe, quieres realmente que Dios te diga cómo está tu fe, tienes que leer el libro de Santiago. Vean lo que dice en el capítulo 1, versículo 24. Recordemos que Dios a través de Santiago nos está diciendo que no seamos tan solo oidores de su palabra, sino también tenemos que ser hacedores de ella. No solamente te conformes con oír, sino tienes que hacer, es lo que dice Santiago. Y dice, y vimos el domingo pasado, que el espejo espiritual que Dios te da para mostrarte las deficiencias o las imperfecciones que tienes dentro de ti es justamente la palabra. Si tú quieres saber cómo estás por dentro, deja que Dios te lo muestre a través de la palabra. Pero fíjense que es bien importante esto. ¿Cómo preparé hoy mi corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Cuándo comencé a preparar mi corazón? ¿Cómo lo preparé para el día de hoy? Y quiero hacer un paréntesis rápidamente. Cuando tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá o tú mismo quieres festejar un cumpleaños, tú lo preparas con anticipación, con antelación. Cuando alguien se va a casar, dice, el próximo año nos casamos. Y comienzan a ver ¿qué? El lugar, el vestido, los invitados, la comida.
y comienzas a hacer los preparativos para esa fiesta, para esa celebración. ¿No será que todos los domingos debería ser una celebración? Porque sé que Dios va a hablar a mi vida. ¿Cómo preparas hoy tu corazón? Si tú te preparas en lo mundano y vas a esa fiesta con tu mejor gala, con tu mejor vestido, con el deseo de divertirte, la pregunta es, ¿no vienes a divertirte hoy? ¿No es una fiesta? ¿O es un pesar? Debería ser una alegría. Entonces, díselo a tu cara. ¿No? Díselo a tu cara que estamos en un tiempo de alegría, de gozo. Porque si ustedes vieran en el espejo cómo están hoy muchos, se asustarían. Y justamente por eso necesitamos el espejo, porque no nos vemos. Alguien te ve, ¿no es cierto? Y a veces das miedo. Entonces, bueno, lo pongo sobre ese contexto para que realmente pongamos atención. Dice aquí en el versículo 14, porque él se considera a sí mismo, ¿quién? El que está hoy escuchando la palabra, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Está hablando justamente del solo el que oye la palabra y no hace más para que oírla. ¿Con qué actitud llegaste esta mañana? ¿Con tan solo oír o también para hacer? Todos los domingos Dios te deja tarea. No hay domingo que no te esté dejando tarea Dios. El problema es que dice aquí, porque él se considera en sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, se olvida lo que realmente se vio en el espejo. Te viste ese granito, te viste algo en el rostro, algo sucedió en tu cuerpo que tenía que ser corregido y se fue, te alejaste del espejo, llegaron los afanes de ese día, se te olvidó lo que el espejo te dijo que tenías que cambiar y no pasó nada, no hiciste nada. Dios te dijo ya varias cosas, muchas cosas a través de su palabra. ¿Y qué has hecho? ¿Cuánto le has hecho caso a Dios? Y se convierte realmente tu vida una vida de rutina. Entonces la palabra, muchas veces la palabra lo que hace es mostrar las imperfecciones de cómo estamos por dentro, ¿no? Y desgraciadamente esto se va diluyendo en la medida que te vas llenando de más cosas y no le das importancia a lo que Dios te dijo. Si tú ves un domingo como algo religioso, que tienes que venir, ya no recibiste. Si tú comes por comer, ya no disfrutaste. ¿Qué estás comiendo? Y esto. ¿Y qué tal? Qué bueno que no es ese domingo así. ¿Qué estás comiendo? La palabra del Señor. ¿Y cómo te sientes? Hombre, súper bien. Un poquito medio fuerte, picosa, vas a sudar, pero rica. Porque Dios quiere justamente que cambie mi vida y que se haga una vida como la de su Hijo Jesucristo. Por eso me tienes citado los domingos acá. Y vienes contento, y vienes danzando, y vienes bailando, porque vienes a un tiempo con Él. Señor, bueno, así debería ser. No sé ustedes, pero yo sí. Bien, vamos a ver entonces a retomar un poco la parte de este hombre que solamente, este hermano, solamente oye, pero no hace nada más. Dice que primeramente considera un tiempo que le dedica a la observación. Y a veces pensamos que solamente la mujer observa los espejos, pero también hay hombres que les gusta mirarse en el espejo y decir, qué bonito soy, cómo me siento, ¿no? Entonces dices, bueno, ya me di el tiempo para ver, ya me di tiempo para leer, ya me di el tiempo para meditar. Segundo, se aleja del espejo, terminas tu lectura. En la mañana te levantas temprano con esa actitud, ya leíste, ya meditaste y haces tu vida normal. ¿Qué sucede? ¿Sigues masticando la palabra o ya quedó justamente en el olvido? Acuérdate quién eres para los ojos de Cristo. ¿Quién eres? ¿Qué animalito eres? Oveja. Eres una oveja. Y las ovejas son rumiantes. Un animal rumiante es el que está mastique, mastique, mastique. Porque tiene su estómago 4 cavidades. Entonces, por eso cuando tú ves a una oveja que está siempre masticando, es que siempre pasa de la primera cavidad a la boca, de la segunda cavidad a la boca, de la tercera cavidad a la boca y de la cuarta cavidad ya pasa entonces a los intestinos. Por eso ves a un rumiante que está así. ¿Qué te está diciendo Dios?
Sé rumiante, eres mi oveja, mastica lo que yo te he dicho, medítalo, reflexiónalo y cambia. No tan solo seas oidor de mi palabra, sino también sé hacedor de ella. Porque el tercer punto es que después de que observó, después de que reflexionó, después de que meditó la palabra, se olvida lo que Dios le dijo justamente en esta mañana. Y es lo que no queremos ser, tan solo oidores. Tenemos que ser hacedores, no ser indiferentes de la palabra. Tenemos que mostrar interés en ella. Vemos un pasaje que efectivamente va a reforzar esta predicación. Vamos a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Ve lo que dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Considéralo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo esperaría que tus oraciones sean hoy diferentes. No hagas de tus oraciones algo rutinario, algo monótono. Tú oras y le pides y platicas con Dios lo mismo. Para eso, pues mejor grábalo y lo pones. Cuando debería ser realmente una oración que venga de tu corazón y que tú sepas exactamente qué es lo que tú necesitas. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos que Dios nos aumente el entendimiento de su palabra. Que podamos entender su palabra. Que tengamos la capacidad de entendimiento de su palabra, porque muchas veces su palabra no es tan sencilla de interpretar. Entonces tu oración tendría que ser: Señor, dame ese entendimiento, esa capacidad de entender tu palabra. Dame un corazón entendido, que esté dispuesto primeramente a aprender a escucharte. No a oírte, a escucharte, a poner mis 5 sentidos puestos en ti. Y permíteme, Señor, poder ser de un corazón entendido, receptivo, reflexivo, que ponga por obra lo que tú me estás diciendo todos los días cuando yo platico contigo. Generalmente, si tú haces un recuento de tus oraciones, ¿qué es lo que tú generalmente pides? Y no está mal que tú pidas por tu salud, no está mal que tú pidas por tu esposo, o por tu esposa, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, no está mal. Pero sin dejar de hacer eso, has aumentado hoy una oración diferente que te permita realmente esperar que en su misericordia Dios te dé ese entendimiento para que tú entiendas todo lo que Él te dice. Hoy en la mañana, si tienen la oportunidad de escuchar la predicación en la mañana, escúchenla. A veces nos quedamos y nos conformamos con lo que Dios habla el domingo, pero tienes toda la gran oportunidad de buscarlo de día y de noche, todos los días de tu vida, y meterle estudio a la palabra, profundizar más la palabra, escudriñar la palabra. Pero obviamente se necesita un corazón entendido, un corazón deseoso, un corazón con la necesidad de que Dios esté hablando todos los días de tu vida. Si no aprendemos esa parte nosotros, entonces, ¿qué hacemos? ¿O cuál es para ti lo más importante de tu vida? ¿Ganar dinero? ¿Trabajar? ¿Terminar la escuela para tener una buena carrera, un buen puesto? ¿Qué es lo que realmente hoy es tu prioridad? ¿Y qué dice Dios? Dios dice que Él debe ser el primero en nuestra vida. Tú tienes que amar a Dios con toda tu mente, alma, cuerpo y corazón. Tiene que ser el primero en tu vida. Hay otro pasaje que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces quiere decir que Dios, que Cristo tiene que ser el primero en tu vida.
Por eso yo pregunto hoy en esta mañana, ¿o qué es lo más importante para ti? ¿Cuál fue el propósito de venir hoy? De venir el próximo domingo, de venir al discipulado, de venir a varones, de venir a mujeres. ¿Cuál es el propósito? Si no es Cristo, entonces creo que no hay nada importante. Si no es Él, no hay más, no hay para qué venir. No hay forma para qué en un momento como hacer. Ahora, si tú, fíjate, si eres indiferente a la palabra, si tú eres indiferente a las cosas de Dios, ¿qué estás rechazando? ¿A quién estás rechazando? De repente, en tu vida laboral, a lo mejor no tienes al mejor jefe. Y cada vez que el jefe te manda a llamar, ay, otra vez, me va a decir, ahí voy, ¿no? Y a lo mejor vas con la mejor o con la no mejor actitud para escuchar a tu jefe. Y más si son palabras que a lo mejor no te van a beneficiar, no te van a hacer crecer. No necesariamente el jefe te manda para hacerte crecer. Pero Cristo habla por hablar o habla porque tiene un propósito en tu vida. Habla para que tú realmente hoy lo glorifiques ¿a través de qué? ¿De solo escuchar? Piénsalo. Tú tienes a tus hijos en la escuela por el simple hecho que tienen que estudiar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que hoy tú estás invirtiendo en tus hijos? No, para que les vaya bien, pastor. Para que sean exitosos. Para que tengan buenas empresas. Para que tengan un nivel económico bueno, estable. ¿En dónde está puesto entonces mi corazón? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Dónde está? Yo estoy creando un hijo para que le sirva al Señor, para que se enamore del Señor, para que le sea útil al Señor. Y por añadidura, ¿qué va a ser? Un director, un empresario, un buen profesionista. Porque te ocupaste de lo primero, no de lo segundo. Te ocupaste de buscar primeramente el reino de Dios y no buscar la añadidura. ¿Estamos aprendiendo? Pero si tú sigues siendo indiferente, ¿a quién estás rechazando? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47. ¿Ya lo encontraron? Porque yo no. No se crean. No se crean. Ok, dice así lo siguiente. Al que oye mis palabras y no, ¿qué dice ahí? Ay, híjole, vamos a ver más adelante la palabra guardar en el griego. ¿Qué significa la palabra guardar? Porque mucha gente de repente no sabe qué significa guardar. ¿Cómo es que guardas tú la palabra de Dios? ¿Qué bolsa tendrías que tener que no se agote su espacio? Si es que piensas en una bolsa, ¿no? Pero aquí dice, al 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan profundas! De verdad, ¿qué palabras tan profundas son estas? Cristo no vino, no es un tiempo de juicio. Cristo no vino con un espíritu de juicio, amados. Vino con un espíritu de misericordia, con un espíritu de gracia, para que tú y yo lleguemos a sus pies y recibamos de Él el perdón de pecados y la vida eterna. A eso vino Jesús. Cuando Él venga por segunda vez, vendrá entonces con un espíritu de juicio,
con espada desenvainada. Pero no en su primera llegada. Y dice así: yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día, cuando venga en el día postrero. ¿Ustedes creen que es una sacada de Hollywood el tema que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Piensan que es algo de Hollywood? ¿Que es algo que es algo efímero, algo que es mentira, una leyenda? No, es una verdad. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y si tú eres parte de esa iglesia, tienes que estar sumamente contento, gozoso y comprometido justamente con las cosas de Él. Aquí lo importante es que mi fe justamente ya tenga el boleto comprado y el lugar donde voy a estar por la eternidad con Cristo. Pero si mi fe no me alcanza para tener el boleto comprado, ni mucho menos el lugar que Cristo ya destinó para mí, no, de nada sirvió todo lo que tú hiciste el día de acá. Piensa por un momento, ¿quién cree que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Quién lo cree? Segundo, ¿tú crees que va a ser tan fácil que llegue y que diga, no, pues sí, yo espero a Jesús y yo sé que va a venir por mí? ¿Basta con eso decirlo? Porque si fuera así, tan sí, pues ¿qué hacemos aquí? Vámonos a Cancún todos, todo pagado, y esperemos ya. ¿Así va a ser? No. Él viene justamente y pone justamente la metáfora como el ladrón en la noche, un ladrón que te avisa, voy a ir tal día, a tal hora a tu casa a robarte. Eso quiere decir que no sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a venir. Pero ¿cómo va a venir? Del cielo a las nubes. ¿Para qué va a venir? Por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los que no están rechazando hoy su palabra y ponen por su palabra obra para ella. Entonces dice que la misma palabra va a juzgar a quienes ha rechazado su persona. Regresamos nuevamente a Santiago. Sí, quiero dejar de ser solamente oidor de la palabra, dice el versículo 25. Capítulo 1, versículo 25 de Santiago dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿qué te está diciendo Santiago? Que hay hermanos, que hay hombres que no solamente tienen una Biblia, sino además la leen, pero la leen con detenimiento. Ayer fui a compartir el Evangelio y me invitaron a un lugar. Y en ese lugar, subiendo las escaleras, había una Biblia abierta. Yo no me di cuenta cuando llegué y subí, me di cuenta cuando bajé. Lo sorprendente es que mucha gente sigue creyendo que tener Biblias abiertas en su casa se va a ganar la salvación. Y eso es un engaño. Haces de la Biblia un ídolo, que tan solo por tenerla abierta ya soy merecedor de estar con Cristo por la eternidad. Qué gran autoengaño de esas personas. Con todo respeto lo digo, con todo mi corazón. Lo sorprendente fue que lo que se compartió ese día, la hoja que estaba abierta, fue justamente lo que decía el Señor. Y sí me permitió poder decirles, a ver, vean lo que dice aquí. Dice, pastor, fue lo que nos acaba de compartir. Justamente es eso. Eso sí fue sorprendente. Que justamente los pasajes que toqué justamente para compartir el Evangelio, estuviera la Biblia abierta en esos pasajes.
ahí sí creo en las diosidencias. Pero de eso de que la Biblia abierta en una casa va a salvar almas, es una gran mentira, es un engaño. La Biblia se hizo para leerla, se hizo para predicarla, pero para vivirla. De nada sirve que tú la prediques si no la vives. Entonces sigo leyendo, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, no es cualquier ley, es la perfecta ley, aparte que da libertad. Por eso es importante que tú leas la palabra, porque te va a dar libertad. ¿Quién dice amén? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Preguntamos el domingo pasado, ¿quién quiere ser bienaventurado? Entonces tienes que esforzarte en leer, meditar y reflexionar la palabra y llevarla a tu vida. Muchas veces has caído en muchas situaciones de pecado. Todos los que estamos aquí hemos sido pecadores. Un cristiano no es aquel que ha dejado de pecar. Un cristiano es un hombre perdonado. No es un hombre perfecto. Pero sí me queda bien claro que la perfección que demanda Jesucristo en mi vida, esa madurez que demanda Jesús en mi vida, tiene que ir creciendo. ¿Saben con quién nos compara Jesús? ¿Quieres saber con quién te compara Jesús? Vamos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Dice, capítulo 5, versículo 48, dice así. Sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos. ¿Como quién? Como nuestro Padre. ¿Con quién te compara Jesús? ¿Y tenemos que ser qué? Perfectos. Aquí la pregunta es, sabemos que nosotros no seremos perfectos aquí en la tierra. Pero eso tampoco quiere decir que no me voy a esforzar por buscarla. Porque entonces sería muy comodino, ¿no? Ay, pues como no voy a ser perfecto, como que ¿para qué me esfuerzo, pastor? No. Porque Dios te demanda que te esfuerces, porque tienes que llegar justamente a la estatura del varón perfecto. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué implica? Lo que implica es que entonces si le pongas atención a cuando Dios está hablando, lo medites, reflexiones y lo lleves a tu vida. Que la palabra se haga Biblia en tu vida. Que la Biblia se haga vida en tu vida. Y entonces vas a ver muchas cosas que van a ir cambiando en tu vida. Todos los que llegamos a Cristo, o la mayoría, ¿cómo llegamos? Con la capa caída. Veníamos siendo alcohólicos, borrachos, jugadores, mujeriegos, también las mujeres eran hombreros, ¿no? Les gustaban los hombres, ¿no? No sé cómo. Había de todo. Todos los que estamos aquí somos ex asesinos, ex mentirosos, ex adúlteros. Porque hemos aprendido que sí existe un camino diferente en nuestra vida a través de Cristo. Sí existe un matrimonio diferente a través de Cristo. Sí existe una familia diferente a través de Cristo. Eso es lo que yo he aprendido. Pero no tan solo por predicarlo, sino porque lo tengo que vivir. Y eso marca completamente la diferencia. Si hoy estoy buscando un matrimonio diferente, por supuesto que tengo que seguir a quien tiene hoy la madurez, el amor y el poder de cambiar mi vida. Si yo comienzo a cambiar mi vida y mi esposa se da cuenta, por supuesto que entonces va a creer que existe Cristo. Pero si yo no digo que yo soy un seguidor de Cristo y no cambio y sigo siendo el mismo, estás haciendo mentiroso a Cristo, eres un mentiroso y tu esposa nunca se va a acercar a Él. Y de eso abunda a veces en la iglesia. Y con tristeza lo digo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que hay un contraste de los que son solamente oidores y de los que realmente hoy se acercan
leen, meditan con atención y se acercan justamente a esa perfecta ley que da libertad. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A ver, vamos a ver a qué vino Cristo. Primeramente vamos a Lucas. Lucas capítulo 4. Y eso te va a servir mucho para compartirle a la gente que no tiene a Cristo en su vida y que ni siquiera lo conoce. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A los pobres de qué? No es a los pobres físicamente, sino a los pobres de espíritu. Sigo leyendo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad. ¿A quiénes? ¿Cuántos de aquí éramos esclavos del pecado? Éramos. ¿Tiempo qué? Pasado. Es muy importante eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si yo antes era alcohólico, dejo de ser alcohólico. Si antes era una persona mentirosa, dejo de ser mentiroso. Esa es la obra de Cristo en mi vida. Me ha hecho libre. Yo era cautivo al pecado y me ha hecho libre. Él rompió las cadenas del pecado en mi vida y me ha hecho libre. Luego entonces, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 37 para poder entender el texto donde yo quiero un poquito hablar más de él. Dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Perdón, qué bueno que están despiertos. Qué bueno que están despiertos. Gloria a ti, Señor. Muy bien. 7:37. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, me gusta esto, que estén despiertos, iglesia. Ya muchos decían, estoy viéndome, se tallaban los ojos, pues no el cuento. No, es capítulo 7, versículo 37. Ahora sí, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Cuántos sedientos hoy hay aquí? Digo, porque si no tienes sed, no tienes para qué buscar a Jesús. Solamente los sedientos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice Jesús, ¿no? ¿Cuántos sedientos hay aquí? Gloria a Dios. Entonces, para ti este mensaje. Sigo leyendo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este fue un pasaje que Dios puso en el corazón del pastor para llegar justamente al nombre de agua de vida. Fue uno de los pasajes. Y dice aquí que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refiere? Sigo leyendo. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bien. Si vamos al siguiente capítulo, ahora sí, al capítulo 8, vean lo que dice el versículo 31. Y le estoy hablando a los sedientos, o Cristo le está hablando a los sedientos. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué empezó el viernes? Un discipulado. Y le damos tantas gracias a Dios porque llegaron más de 80 personas, más de 80 hermanos, sin contar niños, ya contando con niños,
a escuchar justamente el discipulado. Y no saben qué tan importante es que tú te discipules, porque fuiste llamado para servir a Dios. Y si tú no estás preparado para servir a Dios, te vas a lastimar tú y vas a lastimar la obra de Dios. Entonces es importante que consideres venir al discipulado. Es bien importante que nuevamente hagas un recordatorio de los principios bíblicos. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Dice aquí que seréis verdaderamente mi discípulo si permaneces ¿dónde? En su palabra. ¿Y qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer? Justamente es eso, obedecer, ser obedientes de su palabra, que viva aquí, que viva aquí, que realmente su palabra comience a ser vida en mi vida. Eso es permanecer. Y entonces seré su discípulo y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Él es la verdad. Él es la verdad. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, es lo que dijo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará enojar. También cuando alguien te dice la verdad te enojas. Pero aquí dice que la verdad te hará ¿qué? Libre. Y muchos aún siguen atados. Hay muchos que siguen todavía cautivos, oprimidos por el pecado, oprimidos por el demonio. Y eso de verdad no es tan sencillo, pero es vivir un autoengaño. La gente que hoy no ha entendido este pasaje y no vive una vida en libertad, está siendo engañada o se está dejando engañar o vive un autoengaño. Porque piensa que el hecho de pertenecer a una congregación cristiana, el hecho de tener una Biblia y de repente orar, y de repente medio poner alabanzas y ver una media vida cristiana, piensa que es suficiente. No. Hay gente que conozco que tiene mucho tiempo en la palabra y sigue siendo la misma persona. Tal vez con un poco de conocimiento intelectual. Ya se aprendió los 66 libros de la Biblia. Ya me dice que la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ya lo sabe. Pero eso no lo hace ser cristiano. Ya me dice las 12 cartas del apóstol Pablo, de memoria. Pero no lo vive. Y yo aprendí una cosa. Cuando Cristo llega a tu vida, lo primero que cambia es tu rostro. Porque dice que un corazón alegre hermosea. Entonces déjate tus maquillajes y el pepino y la aguacate, eso no sirve. Métete a la palabra, medita la palabra y deja que la palabra comience a transformar ¿qué? Tu rostro. Que te haga alegre, contento, feliz. Ahora sí, la mejor cara, ya todos están sonriendo, ¡wow! Dios es sorprendente, es milagroso. ¿Ya ven? Y tanto que tan caras que están las cremas. Bien. ¿Qué sucede con aquellos que ponen atención en la palabra de Dios? Cada vez que ponen su oído, su oído espiritual, sus ojos espirituales, sus 5 sentidos espirituales, ¿qué sucede? ¿Qué les pasa? ¿Qué promesa tienen? Acompáñame a Lucas nuevamente, capítulo 11. Santiago ya lo dijo, que aquellos que realmente ponen por obra la palabra serán bienaventurados. Aquí Lucas, en el capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente, y él dijo, ¿quién? Jesús. Dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Anótate la palabra guardar en griego. Viene de fulazo con doble S, fulazo, acento en la última, fulazo. Y vean lo que significa la palabra fulazo en griego. Preservar, resguardar, proteger, obedecer
estar de guardia, estar atentos, preparados para lo que pueda pasar. Es lo que significa justamente la palabra guardar. Tenemos que estar preparados para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Yo sé que viene Cristo. Y yo he aprendido que el amor que le tengo a Cristo ha sido a través de la palabra. Pero si tú lo ves de una manera mundana, ¿qué es lo que viene? Un mundo más en decadencia, un mundo más depravado, un mundo más peligroso. Y no estoy hablando esto para inyectar temor ni miedos. Estoy tratando de decirte que confíes en Cristo. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero no es una receta de mundana. Porque mucha gente se sabe exactamente el pasaje, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace justamente esa palabra? ¿Por qué no es poderosa en la vida de la gente que lo dice? Pues porque no lo vive. Cuando dice Pablo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está diciendo que el simple hecho de nombrar ese versículo, ya voy a ser poderoso, o voy a ser poderoso a través de él por decir este versículo. No, quiere decir Pablo que todas las herramientas, todos los dones, todas las armas de Dios, que ya Dios me mostró que Él me dio a mí, si yo las uso correctamente, entonces seré ¿qué? Fortalecido en Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una pregunta, no me la contestes, es una pregunta para que tú la contestes en tu corazón. ¿Quién de aquí se sabe las piezas de la armadura de Dios? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la primera y cuál es la última? Y lo más triste sería, de todas ellas, ¿las estás usando todas? ¿Las tienes puestas? Muchas veces llevamos una vida de derrota por no creernos lo que ya Dios nos dio. Y cuando yo llegué a Cristo, lo que Dios hizo es quitarme la ropa inmunda y me puso de su armadura. Él me puso su armadura. Yo tengo la armadura de Dios. Luego entonces cuando viene el enemigo y quiere engañarme, quiere atacarme, lo que yo hago es justamente sacar esas piezas para yo entonces proteger y defenderme. Dios no me pide, fíjate, Dios no te pide que luches con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya fue vencido. Entonces sería irónico que Dios te ponga a luchar de alguien que se ha vencido. Pero sabemos que en la dispensación de la iglesia, el diablo aún sigue obrando como todo león rugiente que está esperando en qué momento devorar tu vida, devorar tu familia, devorar tu matrimonio. Él lo está haciendo y lo quiere hacer. Lo peor que tú le estás ayudando. ¿Y cómo le ayudas? Al no hacer nada. Miren, ¿qué fue lo que dice Dios respecto al diablo y a sus hijos? Si yo quiero ser vencedor ante las acechanzas de él, lo que me dice Dios que tengo que hacer es sométete ¿a quién? ¿A tu carne? Sométete a ti. Haz tu propia voluntad. Y dice Dios, no me hagas caso. ¿Así dice? Generalmente cuando hay problemas en un matrimonio, lo primero que hay, sale a relucir el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Esto es mío, es mi casa, es mi carro, son mis hijos, es mi dinero, es mi terreno, es mi propiedad. Y es así. De entrada estás dividiendo. Y dice la palabra claramente que cuando hay una división, no va a prevalecer ni la casa, ni la empresa, ni en una iglesia cuando hay división. Y si tu mente está dividida, ¿cómo le vas a hacer frente al enemigo? El enemigo está bien en claro lo que él quiere, destruirte, matarte y robarte lo que Dios te dio. El diablo tiene bien claro lo que tiene que hacer.
El problema es que tú no sabes en claro lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Dios espera de ti. Y si no tienes en claro lo que Dios quiere de ti, estás perdido. ¿Y todo sabes por qué? Porque no te das el tiempo de estudiar la palabra, de entender la palabra y de ponerla por obra en tu vida. Miren, en Santiago, vamos a Santiago capítulo 4. De verdad es una bendición el que tú estés leyendo Santiago en tu vida. De verdad no sabes lo que realmente tienes en tus manos. Ojalá lo estés meditando este libro y lo lleves por obra. Es una gran bendición. Vean lo que dice aquí el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A poco tú no sabías este versículo? ¿A poco tú no sabías que Dios ya había puesto justamente lo que opina respecto al mundo, la esfera donde sigue gobernando Satanás, y tú sigues ahí? Pero también dices que eres cristiano y tú dices que tú amas a Cristo y tú lo alabas los domingos y tú lo adoras y tú dices que quieres ser como Cristo y tienes un pie en el mundo y un pie con Él. ¿Es así? ¿Es así? Por supuesto que no es así. ¿Cómo comienza Santiago? ¿O alma qué? ¿Almas qué? Adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Aquel que ha sido infiel, que prometió ser fiel y ha sido infiel. Y eso es obviamente vergonzoso. ¿Cuánto más vergonzoso es para Dios que una persona que dice que lo ama y que le va a ser fiel hasta la muerte siga siendo un adúltero espiritualmente? Porque tiene muchas cosas en quien cree. Hay gente que sigue buscando zodiacos, su signo zodiacal. Hay gente que le gusta que le lean las cartas y conoce la palabra y conoce y dice que es cristiano. Hay gente que busca santeros y dice cristiano. Hay alguien que dice seguir a Cristo y no lo lee, no lo escucha, no se da el tiempo para escucharlo a Él. Hay muchas formas de ser adúlteros, amados. Hay muchas formas de ser adúlteros. Sigo leyendo. Versículo 7. Ahí está el secreto de tener una vida victoriosa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de. Si el diablo no se ha ido de tu casa, es porque lo tienes tú ahí. Porque tú le pides que no se vaya. En la medida que tú no te sometas a Dios, el diablo está en tu casa, está en tu vida. Es cierto que no te puede poseer si eres un verdadero cristiano, ese corazón le pertenece a Dios, pero sí te puede afligir. Y si se puede quedar ahí, ya tiene su lugar ahí y Él sabe cómo estarte afligiendo todos los días. Porque te conoce. Y sabe cuando tú no lees o cómo leíste, Él te conoce, Él sabe. Y aquí la palabra es clara. Si tú has aprendido a someterte a Dios, ¿y cómo te sometes a Dios? Escuchando su palabra. Ser hacedor. No tan solo oidor. No siendo indiferente, sino interesado por que Dios hable a tu vida. Hoy nuestra vida cristiana efectivamente tiene que ir creciendo. Nuestra santidad tiene que ir creciendo. El círculo de pecado tiene que ir disminuyendo. Y no he encontrado otra forma que no sea a través de la palabra. No hay otra forma. Pero tienes que apasionarte. Tienes que apasionarte. Tienes que realmente pedirle a Dios que te apasione. Si no eres apasionado, dile, Señor, apasioname de ti. Quiero amarte más. Quiero entregarme más. Quiero entregarme sin reservas a ti, Señor. Y vas a ver lo que va a hacer Dios en tu vida.
Yo hablaba de un autoengaño. Hay mucha gente que predica el evangelio sin vivirlo. Y eso es mal a los ojos de Dios. Porque si tú sabes la receta y sabes exactamente el medicamento espiritual y no lo tomas, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo puedo hablar de Cristo a una persona que necesita de Cristo cuando no ve ella en mí que Cristo está haciendo el poder en mí? ¿Tendrá alguna validez? ¿Tendrá alguna autoridad puesta por Dios? Pregunta: ¿Dios respalda al cristiano? ¿Dios respalda al cristiano? La respuesta es no. No. ¿La ven? Hay que leer la palabra. Dios no respalda al cristiano. Jesús dijo: si me amáis, sé cristiano. ¿Así dice? ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mi palabra. Entonces, ¿qué respalda a Dios? ¿Al cristiano o a su palabra? Entonces, ¿qué le tengo que decir a Dios? Que amo su palabra, tanto que está aquí en mi corazón, tanto que está lleno mi corazón de su palabra, y tanto que hoy quiero hacer su voluntad. Y entonces sí respalda mi vida Dios, sí respalda mi matrimonio, sí respalda mi familia, sí respalda mi negocio, mi empresa, porque mi corazón se lo dice, no mi boca. Hay cosas que ni siquiera yo le digo a Dios y llegan, porque sé quién está intercediendo por mí: Jesús y el Espíritu Santo, dicho por Él. ¿Qué respalda a Dios? Su palabra. No nos engañemos. Nadie se salva por sentirse cristiano. Yo me salvo porque creo en Cristo. Y la palabra creer no tan solo significa creer de manera intelectual, que Él vino hace más de 2000 años a salvar a este mundo perdido. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Eso, asegúrate de eso. La gente que no conoce a Cristo y la gente que lo conoce, tiene que conocer a Cristo a través de ti. ¿Cómo saben que vengo con un saco gris de cuadros y una corbata rosita? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Ay, pastor, pues lo estoy viendo. Pues así debería ser nuestra vida cristiana. Yo sé que eres cristiano por lo que te veo. Yo sé que el único que sabe quién es salvo es Dios. Pero dice en su palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Amén. Regresamos a Juan. Terminamos con esto. Juan capítulo 8. Vamos a ver desde el versículo 34, 8:34, Evangelio de Juan 8:34, dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra es un instrumento de libertad. La palabra de Dios es un instrumento de libertad. Luego entonces, ella contiene el mensaje de la libertad que proclama Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? La palabra anunciada o la palabra oída dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Los que llegamos a Cristo tuvimos que necesariamente haber escuchado el Evangelio. No llega nada más así. Tuvimos que haber escuchado el Evangelio. ¿Alguien oró por nosotros? Por supuesto, pero no viene la salvación por la oración. La salvación viene por gracia a través de escuchar el Evangelio
de Dios. Y dice que entonces, cuando tú conoces la verdad te hace libre. ¿Qué tenemos que proclamar entonces como cristianos? Libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Libertad de qué? De Satanás en nuestra vida. Ya no Él nos domina. El pecado ya no nos domina. Hoy lo que nos controla es el Espíritu Santo. Hoy de que estamos llenos del Espíritu Santo a través de su palabra. Por eso llegaron a esta iglesia. Agua de vida. Y no es comercial. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y yo anhelo profundamente que hoy llevemos esta tarea. Esfuérzate para conocer más de Cristo a través de su palabra, pero tienes que vivirla. Si la Biblia no se hace vida en tu vida, estás viviendo un autoengaño. Y no vais a decirme amén, por favor. Aquí no se dice amén. Aquí se dice, ups, creo que tengo que trabajar mucho en mí. Trabaja en el Señor a través de la palabra. ¿Sí? Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si hay algo que Dios haya hablado hoy en tu corazón, es el momento para que tú, tal vez en un corazón manso y humilde, le pidas perdón a Dios. Yo creo que hemos fallado muchas veces. Yo creo que hemos dejado o hemos sido un tanto indiferentes a la palabra de Él. No te preocupes, solo ocúpate en hacer las cosas diferente. Ocúpate en agradarle, en buscarlo a Él. Un verdadero cristiano no es olvidadizo de su palabra. La mantiene, la reflexiona y la aplica en su vida. Jesús vino justamente para eso, para que Él more en tu vida, Él sea el centro de tu vida. Jesús ya lo hizo todo, tan solo créelo y vive en consecuencia de tu fe. Una fe sin obediencia es una fe muerta en sí misma, una fe que no lleva fruto para glorificarse el Señor, para honrarse el Señor. Es una fe muerta. Aprende esto y trabaja hoy en tu fe. Es válido decirle, Señor, perdona mi incredulidad, ayúdame realmente a que mi fe se fortalezca, se establezca, se afirme. No requieres más fe, simplemente se requiere que seas obediente a ella. Padre bendito, te doy tantas gracias, Señor, por este momento que nos permites escucharte. Has hablado en nuestro corazón, mi Dios. Quiero pedirte perdón si has visto en mi vida indiferencia, si me he vuelto un cristiano olvidadizo, que después de que tú hablaste a mi corazón y esperabas que yo corrigiera cosas en mi vida, sigo necio, sigo terco, sigo rebelde delante de ti. Perdóname, mi Dios, no quiero ya más ser un hijo rebelde, quiero ser un hijo que obedece, un hijo fiel a ti. Ya no quiero nada del mundo, Señor, porque sé que eso me pierde. Y tú me has rescatado del mundo justamente para encontrarme contigo. Y vivir contigo en este mundo lo que quede de mi vida, lo que tú dispongas de ella. Pero tú me has escogido para la eternidad. Ayúdame, Señor, a que hoy mi fe siga siendo firme, que siga llevándome justamente a esta carrera de la fe que llevamos, que sabemos que hay muchos obstáculos, pero tú me has puesto para vencerlos a través de ti, vinculado a ti por medio de tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que tú sigas derramando de tu gracia en este lugar, sigues derramando de tu poder, porque sé que hay corazones valientes que se están esforzando por agradarte a ti, Señor. Pero también vamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no han escuchado tu evangelio, los que no se les ha predicado de ti. Por esos vamos, Señor, pero necesito prepararme, necesito cultivar mi parte espiritual, sino de qué voy a hablar. Gracias te damos por este día, bendice esta semana y que esta semana sea plena en ti, Señor. Y si hay corazones hoy que están sedientos, si hay corazones que están lastimados, si hay corazones que están desalentados, tal vez heridos, sé tú, Señor, en ellos, sánalos y hazlos caminar contigo, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana.